El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos deje caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecer. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Cuando hay un líder que se ha escogido dentro de una muchedumbre, un líder que toma el cargo de guiar y guardar a los demás que están bajo su protección. Muchas veces, para entender mejor cuál es la responsabilidad del líder o cuál es la realidad de su liderazgo, muchas veces los líderes pueden tener varios títulos que tocan diferentes aspectos de quién son, que tocan diferentes aspectos de su ministerio. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el líder de nosotros, de este país, es el presidente. Pero el presidente tiene también otros títulos que tocan sobre la responsabilidad que el presidente tiene para todos los demás. El presidente tiene el título de defensor de los derechos humanos, protector de las libertades, guardián de la unidad de la República y defensor de la paz. También para nosotros, como católicos, nuestro líder es el Papa. El Papa que sigue el liderazgo y toma el cargo de ser líder de la Iglesia Católica, que lo tomó desde el San Pedro, que fue el primer Papa. El Papa, siendo el líder de nosotros, como Iglesia Católica, como familia en Cristo, como cuerpo de Cristo.
el Papa tiene como sus títulos el obispo de Roma, el vicario de Jesucristo, el sucesor del príncipe de los apóstoles y el sirviente de los sirvientes del Señor. Así que a saber y entender todos estos títulos o sea, el presidente o para nosotros como católicos del Papa, tenemos un mejor entendimiento de cuál es su cargo, cuáles son las responsabilidades que él tiene y cómo nosotros estamos invitados a orar y apoyar a nuestro líder. La realidad es que también el Señor, Dios, por muchas diferentes partes de la Escritura en la Biblia, el Señor también tiene muchos diferentes títulos, muchos diferentes nombres que tocan en diferentes aspectos de quién Él es, de quién es para nosotros, de cómo Él trata, de su relación con nosotros, sus hijos, sus criaturas. Uno de los títulos del Señor, o uno de los nombres del Señor, es Adonai, que quiere decir que es Dios, el Señor sobre todo. También el nombre Yahvé Rafa, que quiere decir el Señor es nuestro sanador. También se encuentra Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales. El nombre más impactante que Dios le reveló a sus hijos en el tiempo del Antiguo Testamento fue el nombre Yahvé. Yahvé es el nombre particular del Señor y quiere decir yo soy el que soy. Quiere decir que nuestro Dios, siendo Yahvé, toda fuente de realidad, toda fuente de el tiempo, toda fuente de la sabiduría o las fuerzas, viene directamente del Señor. El Señor, siendo Yahvé, no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de nadie. Todo viene de Él. Todo existe por medio de sus fuerzas y por medio de la realidad, quien es Dios. A lo último, aunque hay todos estos diferentes nombres y títulos de fuerza, de majestad, de realidad, aunque el Señor tiene todos estos nombres y títulos, el título más importante del Señor Jesús, Dios Hijo, nos los deja saber, nos los revela aquí en el Evangelio. Jesús, cuando nos enseña cómo orar a Dios, cuando Jesús nos enseña cómo hablar y dialogar con nuestro Señor divino, Él no empieza en oración con Yahvé o Adonai o Yahvé Rafa,
o Elohim. Jesús empieza la oración con la palabra, con el título, Padre. Para nosotros, como cristianos, esto es una realidad muy importante. Es una de las realidades centrales para nosotros como cristianos. Esta palabrita, Padre, nos deja saber todo lo que tenemos que entender y saber de nuestro Señor, Dios. Por medio de todas las diferentes religiones que existen en el mundo y todas las religiones que han existido en todo el tiempo, es bien raro que se oiga que la gente de estas diferentes religiones llamen a sus dioses como papá o como padre. La gran mayoría de las veces, estos dioses paganos, que muchas veces de verdad son demonios disfrazados, estos dioses paganos no tienen un amor por sus criaturas. La gran mayoría de las veces, estos dioses paganos requerían el sacrificio humano. Muchas veces, dentro de las historias de estas otras religiones, los dioses paganos usaban a la gente como un juego, usaban a la gente por su propia necesidad. Para nosotros, como cristianos, no es solo una realidad que llamemos a Dios Padre, sino es un privilegio llamarlo Padre. Es un privilegio poder llamar a Dios Abba, que es Padre en arameo, es Padre en el lenguaje original de Jesús. El Señor Jesús nos enseña cuál es la realidad de nuestra relación con el Señor. Jesús nos dice directamente: si piden algo bueno de mi Señor, de mi Dios, de mi Padre, si piden algo que necesitan de su Dios, de su Señor y de su Padre, por el amor que Él siente por ustedes, por el amor que Él siente por nosotros, cualquier cosa que ustedes busquen o piden, se le dará, porque mi Dios, mi Señor, mi Padre, es Padre para ustedes también, siendo Padre para ustedes y ustedes siendo hijos e hijas del Padre Altísimo. Ustedes tienen derecho a la herencia que Él les tiene esperando para ustedes. Ustedes, como hijos e hijas, tienen todo el amor del Señor dispuesto, disponible a ustedes. Simplemente hay la necesidad de pedírselo y se lo dará en su buen tiempo y en su forma, por medio de su fuerza interminable, por medio de su sabiduría eterna y por medio de su amor sin fin. Después de la misa, cuando vayan saliendo, a la entrada les tengo un papelito
que les explica todas las diferentes títulos y nombres del Señor, y te dice también dónde se pueden encontrar, dependiendo la situación que uno se encuentra. Hay un nombre, hay un título del Señor que uno puede orar al Señor por medio de ese título para recibir la ayuda, la misericordia y el amor que Él tiene. Otra vez, si uno necesita sanación de cualquier forma, física, mental, espiritual, orar a Yahvé Rafa, que es el sanador. Si uno siente que ha recibido una injusticia grave contra ti, contra su familia, Yahvé Sidkenu es el Señor de la justicia, que Él, por medio de su amor, por medio de su fuerza, le ayude a ti y a su familia saber cómo seguir, cómo recibir de los bienes que te tiene el Señor. Si uno siente que todo alrededor le está superando, orar a Él, el Yon, que es el Dios Altísimo, que reconozcamos que no hay nada sobre el Señor, no hay nada sobre su fuerza, su sabiduría y su amor. Pero, mis hermanos, dentro de todo esto, el título más importante que tenemos, con que podemos gritar al Señor, que podemos llamar al Señor en cada momento, en cada situación, es el título de Padre, que nunca se nos olvida y que seguimos nuestra vida de verdad como hijos e hijas del Señor, pudiendo no solo recibir de las bienes y de las bendiciones del Señor, sino que también siendo parte de la familia de Dios, siendo parte del cuerpo del Señor, nosotros también podamos traer un poco de compasión, de misericordia y amor al mundo. Amén.